La política fiscal es un elemento clave para la definición y cumplimiento de los compromisos de redistribución e igualdad entre los ciudadanos. La aplicación de esta política fiscal en España y la adecuación del sistema fiscal español a los retos actuales y futuros es el tema del que se ocupa en esta ocasión el nuevo programa de la serie Horizontes Cercanos que realizamos en colaboración con la Fundación Fomento Hispania. Hoy lleva por título Justicia Fiscal versus Justicia Social. Les dejo ahora en la compañía de Orencio Vázquez, profesor de Economía Aplicada de la UNED. Hoy vamos a debatir sobre nuestro modelo fiscal, si es justo, si genera los ingresos suficientes a las administraciones públicas para que éstas puedan hacer frente al gasto social y mantener el estado de bienestar, si es progresivo. De todos estos temas vamos a debatir junto con Carlos Cruzado, que es el presidente de Gesta y miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal, y con Jesús Gascón, inspector de la Agencia Tributaria. La primera pregunta, y va para los dos, es, ante una situación, sobre todo desde la crisis en la que está creciendo la desigualdad, hay una mayor concentración de riqueza, ¿esto tiene que ver con la redistribución de los recursos que hace el Estado o tiene que ver también con nuestro sistema impositivo, con nuestro modelo fiscal? Bueno, empezamos. Un placer estar aquí. Está relacionado sin ninguna duda con nuestro modelo fiscal. Los últimos informes de la Unión Europea hablan de que el efecto redistributivo después de impuestos en España está en un nivel, a la cola de la Unión A28, y en este sentido, junto al efecto redistributivo del gasto, de las asignaciones del gasto público, pues el efecto que debe tener los impuestos, desde luego no lo está cumpliendo en España a la vista de todos estos datos, ¿no? Nuestra Constitución, en el artículo 31.1, establece los principios que deben regir el sistema, y desde luego uno de ellos es el de la progresividad, ¿no? que hace referencia a este efecto redistributivo que debe tener el sistema, y que según los datos que podemos ir analizando, pues en los últimos años desde luego ha ido disminuyendo considerablemente. De hecho, la sustitución de imposición directa por indirecta es un fenómeno del que Eurostat ya nos apunta en relación con esa inversión que ha habido entre el año 2007, antes del inicio de la crisis, y el 2015, pues lo que apunta es en esa línea de una preponderancia de la imposición indirecta sobre la directa, que desde luego tiene un efecto importante, un impacto en la falta de ese efecto redistributivo, ¿no? Jesús. Sí, muchas gracias por la invitación. También decir que voy a opinar a título particular y no de la institución de la que formo parte, ¿no? Que es la Agencia Tributaria. Efectivamente, tenemos un claro problema de desigualdad y de redistribución en España. Lo que sucede es que nuestra desigualdad de ingresos de mercado no es excesiva en comparación con los países de nuestro entorno, es decir, siempre es mejorable la redistribución previa o la predistribución, pero no estamos demasiado mal en comparación con los países de referencia. Sin embargo, cuando entra la acción pública en juego, mediante políticas de gasto y mediante políticas de ingreso, básicamente impositivas, pues resulta que pasamos a estar a la cola de la Unión Europea. Eso quiere decir pues que no tenemos un sistema de hacienda pública en general, tanto de ingreso como gasto, que sea tan redistributivo como el de los países más avanzados. Y eso es un problema tanto de volumen de gasto público y volumen de ingreso que lo pueda financiar, como de efectividad de las políticas públicas, ¿no? Y en el ámbito tributario en concreto, pues tenemos un claro diferencial del que podemos hablar más adelante con los países más avanzados, incluso con la media de la Unión Europea. Y no solo eso, sino que la propia distribución interna de los pesos de los diferentes impuestos pues es claramente mejorable para lograr una mayor efectividad y para que todo el mundo contribuya de acuerdo con su capacidad económica, que es algo de lo que no nos podemos olvidar, porque como decía Carlos, hay que tener en mente los principios constitucionales y no solo las cifras. En esa progresividad o esa ruptura de progresividad, ¿puede tener algo que ver con la desafección que hay por parte de la ciudadanía
En relación al pago de impuestos, es algo interesante el ver cómo es necesario que las administraciones tengan los recursos suficientes para sostener el estado de bienestar. Eso está todo el mundo de acuerdo, pero a la hora de pagar impuestos, el ciudadano español quizás sea más reacio que el ciudadano de otros países vecinos, ¿no? Sí, sin duda está relacionado. Podemos decir que los dos grandes problemas en este momento de nuestro sistema tributario sería, por un lado, la falta de suficiencia. Ya entrando en cifras, según Eurostat y según los últimos datos, pues nuestro nivel de presión fiscal está casi 6 puntos por debajo de la media de la Unión a 28. Está en el 34,1 frente al 40%. Esto ya supone una pérdida de recaudación con respecto a esa media, que está por encima de los 60.000 millones en relación con nuestro PIB. Y este es uno de los graves problemas. También el otro es al que hacíamos referencia anteriormente, que sería la falta de equidad del sistema, ¿no? Cómo nos están cumplimentando, llevando a efecto esos principios de igualdad, generalidad y progresividad del artículo 31 de la Constitución. Y junto a estos dos problemas, sin duda, la cifra desmesurada, podemos decir, de fraude de economía y de economía sumergida en España, pues es algo que está minando también los otros dos problemas, ¿no? Desde luego, no puede haber un ejemplo de mayor falta de progresividad que el fraude fiscal, y por otro lado, pues también está mermando esos recursos que deberían dar suficiencia al sistema, ¿no? Para cumplir con o cubrir, los principios del estado de bienestar a los que se refiere nuestra Constitución, tanto en el artículo 1 como en otros artículos, como el 41, donde habla de esa necesidad de que los poderes públicos fomenten una mayor distribución o una más equitativa distribución de la riqueza. Y en este sentido, pues sin duda, el problema del fraude, que en España pues alcanza cotas importantes, al menos con respecto al resto de países de nuestro entorno, es un problema, ¿no? Preguntabas también por esa, digamos, baja conciencia fiscal, ¿no? De los ciudadanos en España, que muchas veces se atribuye a un efecto geográfico. Se habla de que los mediterráneos somos más pícaros. En definitiva, yo lo que entiendo es que hay un problema al menos de no madurez democrática en lo que se refiere a este aspecto, ¿no? Sin duda, los españoles, como consecuencia de esa falta de transparencia, hay que recordar que la ley de transparencia se ha aprobado hace escasamente 2-3 años. Como consecuencia de esto, pues ha habido una conciencia importante de que nuestros administradores, cuando menos, estaban actuando de forma negligente, despilfarrando, y cuando no cayendo en comportamientos de corrupción que, desgraciadamente, por los últimos tiempos es lo que nos van diciendo, ¿no? En este sentido, quizá esto está relacionado con esa baja conciencia fiscal, al menos en comparación con la de otros países de nuestro entorno, ¿no? El ciudadano piensa que si sus administradores, sus gestores no dan ejemplo, pues difícilmente ellos van a hacerlo, ¿no? Es que son vasos comunicantes, porque, claro, si existe tolerancia con el fraude fiscal, pues al final la corrupción puede campar a sus anchas, porque en definitiva se acaban retroalimentando lo uno con lo otro, ¿no? Y pues si el ciudadano de a pie percibe que la corrupción está muy extendida y no se persigue adecuadamente, pues ¿qué incentivo tiene para tener un comportamiento ejemplar cuando rellena su declaración de la renta, ¿no? Y este es un problema muy, muy serio. Entonces, un problema de calidad democrática, es un problema de conciencia ciudadana y, por supuesto, también de conciencia fiscal. Luego es bastante sorprendente, por ejemplo, que se vayan incorporando a los currículums académicos materias tales como la educación financiera, que por supuesto son necesarias, pero algo tan obvio como la conciencia fiscal pues no forma parte de los currículos, y mientras que otro tipo de materias pues están dentro, fuera de toda duda. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo. No basta solo con que las administraciones públicas hagan acciones concretas y limitadas, sino que tiene que ser algo que impregne toda la educación desde el principio hasta el final, ¿no? El problema de la transparencia yo creo que también influye, porque realmente los ciudadanos es difícil que valoren lo que supone pagar impuestos si no tienen información adecuada sobre cómo se están gastando. O incluso, por ejemplo, suceden cosas tales como que se producen subidas fiscales encubiertas que no merecen ni la más mínima explicación por parte de nadie, ¿no? Todos los años en los que hay inflación, cuando
las tarifas del impuesto sobre la renta no se deflactan y no se actualizan los mínimos personales y familiares, pues evidentemente la recaudación sube porque muchos contribuyentes se sitúan en un tramo superior al del año anterior en su IRPF y pagan más impuestos. Bien, a mí no me parece mal pagar más impuestos en la medida que vas ganando más dinero y vas subiendo tu renta per cápita, pero lo conveniente, lo ideal es que te expliquen que eso está siendo así. Entonces, bueno, pues yo creo que si mejoráramos en transparencia, la gente entendería lo que significa pagar los tributos, ¿no? Porque lo que no se puede pretender es mejorar el estado de bienestar y pagar cada vez menos. Es una absoluta contradicción. Hay países que consiguen mejores resultados que nosotros, desde luego son más eficaces con el gasto público, tienen sistemas tributarios más eficientes, pero en general los países con mejores resultados tienen un sistema impositivo más potente que el nuestro y más dinero para gastar, desde luego en gasto social y en todo tipo de gastos. Me gustaría apuntar solo una cosa, por supuesto coincidiendo con lo que decía Jesús, de la falta de pedagogía. Desde la Plataforma por la Justicia Fiscal insistimos mucho en la necesidad de que en los planes de estudio se incorpore pues todo lo que es este ámbito, ¿no? del pago de impuestos. Los americanos dicen, lo vemos en las series, en las películas, ¿no? que son ciudadanos, tienen sus derechos porque pagan sus impuestos. Y esto es una realidad, ¿no? que sin embargo aquí pues no está calando, ¿no? Y desde luego la falta de transparencia se evidencia en esa desgana de los ciudadanos o en esa falta de interés de los ciudadanos que ha habido durante años por la elaboración de los presupuestos del Estado, ¿no? Frente al interés de ciudadanos en los países anglosajones, donde siempre se sigue con bastante interés, ¿no? ¿A dónde van a parar nuestros impuestos? Efectivamente aquí, pues quizá como consecuencia de esa falta de transparencia, esto no se ha dado, ¿no? Y en esa campaña de pedagogía que estamos pidiendo, creemos que tiene que estar inmerso pues toda la sociedad, ¿no? Por supuesto, la administración, los ciudadanos, pero también las empresas, ¿no? Echamos en falta y estamos advirtiendo desde la plataforma en los últimos meses cada vez mayores campañas en relación con los días sin IVA. Esto es algo que no nos explicamos, ¿no? Y que desde luego va contra esa necesidad de educación fiscal, ¿no? Quizá las empresas, pues parten de que es atractivo para el ciudadano no pagar el IVA y se están haciendo campañas que en muchos casos son incluso engañosas porque desde luego no hay un día sin IVA, lo que hay en todo caso es un día con un descuento equivalente al IVA y quizá sería bueno que las empresas establecieran también días sin beneficio, ¿no? Donde hicieran ese descuento equivalente a su beneficio, ¿no? O sea que el tema de la educación es algo fundamental para que haya conciencia en su relación o la relación del ciudadano con respecto al Estado y cómo que tiene que contribuir con ese Estado a través del pago de impuestos. Sin embargo, en la ecuación, y volviendo un poco al inicio, de servicios públicos y el deterioro que ha habido de esos servicios públicos en los últimos años, mayor endeudamiento por parte del Estado y bajada de presión fiscal, ¿hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y quizás también esa desafección, que creo que la habéis apuntado, pues tiene que ver con la injusticia que se percibe por parte del ciudadano de nuestro sistema tributario. O sea, por lo menos no sé si será así, pero hay una percepción de que el ciudadano de a pie, el trabajador, paga sus impuestos, cada vez tiene o está sometido a una mayor presión fiscal y luego hay otros rendimientos que en el imaginario de la ciudadanía pues parece que están libres del pago de impuestos, o gente que tiene o que acumula una parte importante de la riqueza y que al final pues parece que paga menos impuestos en proporción de lo que paga la ciudadanía. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Porque si cada vez tenemos más necesidad de gasto, más gastos derivados del nivel de endeudamiento que tenemos, más gasto social, ¿cuál sería el modelo que tendríamos que tener para soportar este estado de bienestar, ¿no? Bueno, desde la plataforma nosotros insistimos a las fuerzas políticas, a las distintas fuerzas políticas, que es necesario abordar una reforma del sistema en su conjunto y sobre todo que procuren abandonar dentro de la disputa política y dentro de la disputa electoral pues el ámbito de los impuestos, ¿no? Desgraciadamente muchas veces se está utilizando los impuestos para estos fines, ¿no? Para fines electorales y se habla mucho de la bajada de impuestos, pero nunca se concreta.
concreta, qué impuestos se bajan, a quién beneficia, y desde luego no se suele poner en el otro lado de la balanza pues el estado de bienestar, ¿no? ¿Qué estado queremos? Los ciudadanos se quejan mucho y con razón de las listas de espera, cómo se van incrementando en la sanidad, cómo hay una falta de seguridad en muchos ámbitos porque faltan pues fuerzas policiales, como está ocurriendo ahora en el sur de España en relación con el narcotráfico. Bueno, todo esto está relacionado con los impuestos, como antes apuntaba Jesús. Bueno, la cuadratura del círculo es imposible. Tú no puedes estar bajando impuestos y plantear el que vas a seguir manteniendo las prestaciones sociales, los servicios sociales, si no te endeudas, ¿no? Dadas las limitaciones que tenemos en relación con nuestra incorporación a la Unión Monetaria, a la Unión Europea respecto del endeudamiento, pues desde luego a los políticos lo que hay que pedirles es claridad y que no vayan planteándonos que se pueden bajar impuestos al tiempo que se puede seguir manteniendo las prestaciones sociales, ¿no? En estos años lo hemos visto, a pesar de esas teorías que, bueno, sin demostrar, ¿no?, de que bajar impuestos pues es al final más efectivo porque se recauda más, la famosa curva de Laffer. Lo cierto es que, bueno, vimos en el año 2012, cuando llegó al gobierno el actual partido en el gobierno, que, bueno, a pesar de que mantenía el ministro Montoro concretamente estos planteamientos, en el año 2012 asistimos a la mayor subida de impuestos de los últimos años, tanto en el impuesto sobre la renta como en impuestos indirectos, en el IVA, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues estamos asistiendo ahora a nivel de comunidades autónomas a esa competencia dentro de España por ver quién hace mayores rebajas en el impuesto de sucesiones, en el impuesto de patrimonio, pero al tiempo algunas de estas comunidades que están aplicando estos beneficios, como la Comunidad de Madrid, pues están multiplicando también su endeudamiento, ¿no? Y por otro lado, pues digamos que huyendo de esa corresponsabilidad fiscal que tienen las comunidades autónomas y, bueno, intentando que sea el Estado el que compense esa caída de la recaudación, ¿no? En definitiva, nosotros lo que entendemos es que es necesaria una gran reforma fiscal de todo el sistema, que le dé esa suficiencia al sistema y que le dé mayor equidad. Efectivamente, casi el 90% de los ciudadanos, según los últimos datos del CIS, piensan que el sistema no es justo, que no paga más quien más tiene, y esta es una situación que también influye en esa falta de conciencia y de cumplimiento fiscal, ¿no? Es que la relación del ciudadano medio con los impuestos suele ser a golpe de susto. Es decir, cuando hace la declaración de la renta y por lo que sea le sale a ingresar, o cuando se encuentra con un impuesto con el que no contaba, que le cae encima como una losa, y es lo que ha pasado con la plusvalía municipal, lo que pasa en algunas comunidades autónomas con el impuesto sobre sucesiones y donaciones, lo que pasa a veces con el IBI, que no son necesariamente los impuestos que tienen una mayor carga fiscal, ni de lejos. Lo que pasa es que son impuestos dolorosos, mientras que otros son más indoloros porque los soportas vía nóminas, mediante el mecanismo de las retenciones, o incluso pagando precios que contienen un impuesto indirecto que no es explícito, ¿no? Y claro, pues esto, si lo unimos al hecho de que existe una percepción generalizada de que la carga fiscal no está adecuadamente repartida en función de la capacidad económica de los contribuyentes, pues provoca un gran disgusto y un gran malestar. Yo alguna vez he dicho que, igual que cuando los países de la OCDE y luego pues muchos más países del mundo se ponen a pensar qué está sucediendo con la imposición societaria y se inventan el plan BEPS, que es un plan de lucha contra la elusión fiscal, pues que nosotros necesitamos en el terreno doméstico un plan BEPS, pero de personas físicas, no solo orientado a ver dónde están las grandes bolsas de fraude, sino también para ver dónde están los agujeros de la normativa, quienes están beneficiando de regímenes especiales, de sistemas de diferimiento y de fórmulas que permiten eludir el pago de los impuestos, incluso en muchas ocasiones aprovechando pues sencillamente la competencia fiscal entre territorios, o sencillamente pues que el sistema fiscal, en la medida en la que intervienen varios agentes en su regulación, pues se ha ido descoordinando poco a poco. El sistema tributario en el año 86 sería mejor o peor, pero era coherente. En este momento no lo es. Ahora tenemos un conjunto deslavazado de impuestos en el que ni siquiera la imposición personal tiene la coherencia debida. Entre el IRPF, patrimonio, sucesiones y donaciones, tenemos ahí una mezcolanza de la que se puede derivar cualquier cosa. Se puede derivar que una persona con unos rendimientos medios tenga que pagar un volumen de impuesto sucesorio elevadísimo,
y es lógico que esté en contra y que proteste, y otros que en una situación mucho más holgada desde el punto de vista económico que prácticamente no paguen nada. Entonces, bueno, todo esto pues yo creo que nos obliga a, como se dice ahora, a resetear el sistema, es decir, en algún momento habrá que parar, dejar de parchear y sentarse entre todos a ver qué es lo que podemos hacer. Y además habrá que construir un sistema tributario adecuado para el siglo XXI, porque las cosas están cambiando de una manera muy sustancial. Lo que hace 10 años se consideraba como cierto, ahora deja de serlo. La competencia fiscal entre países, bueno, pues ha empezado a estar mal vista, empieza a haber ciertas reglas. Aquello de que las rentas de capital son de más fácil deslocalización sigue siendo cierto, pero cada vez menos, y no puede ser una excusa para no gravar adecuadamente los rendimientos del capital. Y por otra parte, el factor trabajo va declinando en el PIB. Las remuneraciones de asalariados cada vez tienen menos peso en la economía, con lo cual si nosotros tenemos un sistema tributario que está especializado en gravar los rendimientos del trabajo, vamos a una crisis fiscal en el medio plazo muy preocupante. Y todo esto pues habrá que darle una vuelta y habrá que ver qué solución tenemos. En esa vuelta que comparto totalmente con Jesús, entran esas incógnitas que has mencionado tú, algunas de ellas, como son los nuevos modelos de empresa en los cuales, bueno, pues pagan impuestos en sitios diferentes de donde están obteniendo la riqueza, ¿no? Hoy en día los servicios, muchos de ellos son facturados desde fuera de España, desde Luxemburgo o desde Irlanda. Y luego, por otro lado, está el factor del trabajo. Efectivamente, si el factor del trabajo tiene una serie de interrogantes en cuanto a cómo se está configurando actualmente ese mercado de trabajo a través de trabajos precarios, trabajos muchos de carácter de tipo mercantil, sin una relación laboral asentada o como era conocida en el siglo XX. Todo eso va a afectar al nivel de recaudación. La robótica, ¿no? Que ya hay, bueno, pues todo un debate, pero muy enfocado al entorno del mercado de trabajo, pero no en torno al sistema recaudatorio, ¿no? Y luego, por otro lado, la esperanza de vida. Hoy en día el crecimiento de la esperanza de vida pues es mucho mayor del que era solamente hace 20 o 30 años, y todo eso va a conllevar un mayor gasto social. Bueno, hay que dibujar completamente o volver a dibujar o diseñar completamente ese sistema, ese modelo fiscal, ¿no? Y bajo vuestra perspectiva, ¿se podrían introducir nuevos tipos impositivos, nuevos impuestos que gravasen pues algunas actividades que no son actividades que han estado gravadas tradicionalmente, ¿no? Se hablaba con el tema de las empresas de gravar en función de la facturación por la dificultad que tiene el determinar dónde se obtienen los beneficios, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión sobre esos nuevos tipos o esos nuevos impuestos que se podrían introducir para este nuevo escenario? Sí, en relación con la primera cuestión que planteabas, en relación con esa elusión, esa planificación fiscal agresiva o abusiva de las grandes empresas transnacionales, bueno, quizá lo que tenemos es un problema en cuanto a las reglas de juego, ¿no? La globalización ha hecho que efectivamente estas grandes empresas pues tengan esa facilidad, esa libertad de movimientos para trasladarse hacia jurisdicciones, hacia estados donde bueno, es más interesante, ¿no?, trasladar esos beneficios. De ahí esa preocupación de la OCDE, ese encargo del G20 de elaborar esas 15 medidas BEPS que ya se elaboraron, que se están incluyendo a nivel de Unión Europea en algunas directivas, pero lo cierto es que las normas de juego, las normas concretamente en la Unión Europea, pues dificultan desde luego esa armonización que no está contemplada en los impuestos directos frente a la armonización del IVA, ¿no?, de los impuestos indirectos. Pues es difícil que haya un acuerdo unánime de los 28, por cuanto hay países como Irlanda, como Holanda, como tantos otros que precisamente están utilizando esas posibilidades para atraer inversión, ¿no?, atraer sociedades y hacer esa competencia que yo creo que se puede tildar de desleal en relación con el resto de los países, ¿no? Efectivamente, hace unos días se hablaba de esa posibilidad, una responsable de la agencia tributaria hablaba de esa posibilidad de gravar esta
a estas compañías que vemos como efectivamente pues pagan muy pocos impuestos en España, ¿no? Es complicado. El ministro, de hecho, salió rápidamente a decir que esto, si no es dentro de una decisión global, al menos en la de Unión Europea, ¿no? Pues va a ser muy difícil. Como digo, es una cuestión de normas de juego. Con estas normas va a ser muy difícil, desde luego, llegar a ese acuerdo. Hace años que se está intentando esa base imponible común en el impuesto de sociedades. Aunque se llegara a ese acuerdo, pues va a ser difícil que, mientras no haya una real armonización que afecte a tipos, que afecte a posibilidades de deducción en cuota, difícilmente vamos a atajar este problema, ¿no? Por último, y hablando en lo que se refiere a nuevas figuras tributarias, da rubor hablar de una nueva figura como es el impuesto a las transacciones financieras, porque desde luego llevamos años hablando de ella, pero sin duda es algo que está ahí, ¿no? Las transacciones financieras, pues junto con actividades, digamos, de primera necesidad, son las que no están gravadas por el IVA, ¿no? Ya solamente por este motivo creo que sería suficiente, al margen de esos otros objetivos, ¿no? De intentar frenar esa especulación sin límites que en muchos casos pues ha llevado a parte o en parte a esa crisis financiera, ¿no? Desde luego es un momento en el que, a través de Internet, de toda la operativa de Internet, de las criptomonedas, de todos estos temas que estamos viendo, bueno, pues la agencia tributaria, Hacienda, las haciendas, al menos europeas, se tienen que plantear, pues desde luego, una mayor coordinación. Eso creo que es fundamental para poder atajar todas estas prácticas y el fraude, y en definitiva, bueno, pues abordar esa gran reforma, como decimos, en el que habrá que pensar en estos nuevos impuestos y bueno, intentar atajar pues esa sangría, ¿no? Que tenemos en las haciendas estatales como consecuencia de todas estas prácticas, ¿no? El problema es que las empresas grandes son globales, algunas son monstruos que prácticamente constituyen monopolios o al menos oligopolios mundiales, y las normas tributarias y las administraciones tributarias siguen siendo nacionales. Y claro, tenemos una imposición sobre el beneficio que se basa, o que se ha basado hasta ahora, en la generación del valor. ¿Dónde debe tributar una empresa? Donde se genera el valor. Para que nos entendamos, si estamos hablando del sector tecnológico, el que genera el valor es el ingeniero. Claro, si el ingeniero está en Silicon Valley o está en Bombay, pues ¿qué les queda al resto de los países para recaudar, ¿no? Entonces el modelo ha entrado claramente en crisis. Hay dos problemas. Uno es cuánto pagan estas grandes multinacionales a nivel mundial, porque están pagando bastante poco en relación con su beneficio. Y en segundo lugar, cómo se reparte esa recaudación. Bueno, Estados Unidos ha movido ficha. Estados Unidos es un país unilateralista, siempre lo ha sido, y en estos momentos ha movido ficha en un sentido inequívoco. Decir, bueno, a mí que me ingresen lo que me tienen que ingresar, lo que yo considero oportuno, y el resto pues que se las apañen, por explicarlo de una manera llana que pueda entender todo el mundo, ¿no? Claro, ¿cuál es la reacción del resto de los países? Diciendo, hombre, algo tendrá que ver con la generación del valor que tengas los clientes distribuidos por todo el mundo, porque si no, desde luego, esa empresa no podría presentar esa cuenta de resultados espectacular que presenta todos los años, ¿no? El problema es, claro, cómo combinar el impuesto sobre sociedades actual con ese apetito que se dice ahora por el gravamen en destino, ¿no? Hay varias fórmulas. Una de ellas es, efectivamente, aplicar un gravamen sobre el volumen de ventas en función del criterio de destino. Claro, también habrá que ver cómo se controla semejante cosa, porque si estamos hablando de la economía digital, no hay una trazabilidad clara de una mercancía que entra por el puerto de Valencia. Es decir, estamos hablando básicamente de servicios. Y esa es una fórmula que tiene muy difícil encaje con los convenios para evitar la doble imposición, porque, claro, se supone que solo si hay un establecimiento permanente en el país en el que se origina la renta, se puede gravar. Por eso se está hablando también del establecimiento permanente digital. Pero algunos países han adoptado medidas unilaterales que yo creo que España al menos tendría que analizar para decidir lo que hace. Por ejemplo, en la India han establecido un impuesto sobre la publicidad. Es decir, cuando una empresa india se anuncia en uno de estos gigantes digitales, pues tiene que pagar por ello, un 10% me parece que es.
Italia pues, está analizando fórmulas, los británicos y los australianos han establecido un impuesto sobre los beneficios desviados. Bien, yo también soy partidario de actuar de manera multilateral. Siempre es mejor, evidentemente, que se adopten decisiones comunes, al menos en el ámbito europeo, pero tampoco descartaría tomar medidas unilaterales porque pueden llegar a ser imprescindibles para sostener mínimamente la recaudación. Además, hay una cosa que se suele ignorar, y es que este tipo de empresas multinacionales, que son, como decía antes, monopolios o oligopolios, están impidiendo cualquier tipo de competencia de las empresas nacionales y de las empresas locales, además en un sector tan importante como el tecnológico, porque está vinculado a la innovación y, en definitiva, a la productividad del país. Es decir, que igual nos estamos disparando en el pie precisamente por impedir que nuestras propias empresas compitan en igualdad de condiciones con estos gigantes normalmente norteamericanos. Ya para terminar, los dos estáis dentro de la agencia tributaria, lo conocéis. Vuestra perspectiva es que todas estas cuestiones, hoy han salido unas pocas, hay muchas más, ¿no? ¿Hay conciencia dentro del Ministerio y de la propia agencia tributaria de la necesidad de ese nuevo diseño de modelo fiscal para afrontar el estado de bienestar en el futuro? O sea, ¿hay esa conciencia o hay una dinámica que viene de atrás y que vamos a continuar como estamos, que eso muchas veces sucede no solamente en la administración pública, sino en cualquier tipo de organizaciones, ¿no? Entonces, ¿hay esa o se siente esa necesidad de transformación, de cambio, de adaptación? Jesús ha sido director general de tributos y yo creo que, en esa cualidad... Hombre, en la agencia, vamos a ver, la agencia aplica el sistema tributario y claro, pues a la agencia le desespera el no tener instrumentos de control, ¿no? Y porque, bueno, no es lo mismo trabajar con un ordenador que tú le das a la tecla y te sale toda la información en relación con un contribuyente que encontrarte con la página en blanco de que ese contribuyente, precisamente por su actividad internacional, pues prácticamente no tienes nada de información. Eso te estresa mucho, ¿no? Yo creo que el principal problema en cualquier caso no es el de control. El problema de control es un problema derivado del problema regulatorio. Yo creo que por primera vez en mucho tiempo, y la crisis ha ayudado, inevitablemente los países son conscientes de que tienen que cambiar sus sistemas tributarios. Hay presiones para no hacerlo, pero yo creo que todas estas iniciativas que están encima de la mesa pues hubieran sido impensables hace unos años. Hace 10 años, cuando yo andaba por el ministerio, pues la gran preocupación era la doble imposición internacional. Y claro, decías, bueno, ¿y la doble no imposición? ¿Qué pasa con ella? Pues cuando estalló la crisis, efectivamente, subió en el ranking y empezó a debatirse en el terreno internacional. Yo creo que en cualquier caso, si tenemos ciudadanos que son conscientes de que existe un problema y demandan que los gobiernos se muevan, tendremos soluciones. Si no, no tendremos soluciones. Y el problema ya no es solo de tener en cuenta los nuevos modelos de negocio y lo que está cambiando a nivel internacional, sino también nuestros problemas internos propios, empezando por uno que tú apuntabas, que es el demográfico relacionado con el sostenimiento del sistema de pensiones, y luego el propio cambio tecnológico que puede afectar a sectores muy tradicionales de España. Y voy a poner un ejemplo que se entienda fácilmente, que se me ha ocurrido cuando venía hacia acá en el taxi, ¿no? Digo, bueno, vamos a ver, si un empresario tiene una flota de 3 taxis, de ahí se derivan un montón de impuestos, que son pues el propio IRPF del taxista, las cotizaciones sociales a cargo del empleador y del propio empleado, por supuesto, el beneficio que obtenga la sociedad con su repercusión en el IRPF del dueño y el IVA. Bien, si dentro de unos años ya no tenemos taxistas porque el taxi es automático, nos quedamos sin la mitad de los impuestos generados por ese negocio, que son las cotizaciones sociales y que es el IRPF del taxista. Entonces, ¿cómo cubrimos ese déficit? Habrá que hacerlo de alguna manera. Entonces, claro, ¿qué nos queda? Nos queda el beneficio de la sociedad, nos queda la repercusión que tenga el beneficio de la sociedad en la renta del titular de la sociedad, es decir, rentas del capital, que ahora tributan por debajo de las rentas del trabajo, y nos queda la imposición indirecta.
Bueno, ¿hacia dónde tirarán los estados? Entonces, claro, ¿y qué consecuencias puede tener esto desde el punto de vista de la progresividad del sistema? Porque si la solución es subir el IVA, ¿hasta dónde habrá que subirlo? Para compensar toda esa pérdida en el IRPF y en las cotizaciones sociales. Entonces, bueno, yo creo que la plataforma y el conjunto de la sociedad tenemos que empezar a darle una vuelta a esto, que evidentemente no significa no resolver los problemas del día a día, que son muy graves y muy importantes, pero también hay que abrir un poquito el angular y empezar a pensar en qué modelo de sociedad y qué modelo fiscal queremos dentro de 10 años, porque esto está cambiando mucho y muy deprisa. Sí, yo creo que hay un consenso, un cierto consenso entre los expertos dentro del Ministerio y fuera, y lo vemos en los estudios que se van publicando desde distintas organizaciones en relación con estos problemas, ¿no? A mí me gustaría destacar incluso el último informe del Fondo Monetario Internacional, el monitor fiscal en octubre, noviembre del pasado año, donde digamos que se tiran algunas barreras que se habían mantenido durante mucho tiempo, como que la desigualdad era un problema no tanto económico como social y político. En este informe ya se reconoce que es un problema, la gran desigualdad es un problema económico también, ¿no? Y también se acaba con se intenta acabar con otro discurso que se ha mantenido durante mucho tiempo, en el sentido de que la progresividad estaba lastrando el crecimiento, ¿no? Se llega a decir en este informe que esto es algo que no se constata en la experiencia, ¿no? Y en este sentido, el propio Fondo Monetario Internacional habla de la necesidad de atajar esas desigualdades desde los sistemas tributarios y plantea el que se pueden replantear los tipos marginales máximos en los impuestos sobre la renta para aquellas personas que están percibiendo mayores rentas, y también habla en la necesidad de implementar impuestos a la riqueza que de alguna manera vayan también poniendo una barrera a esa acumulación cada vez mayor de capitales en pequeñas manos, ¿no? En definitiva, yo creo que los expertos coincidimos en buena medida en todos los problemas, en ese diagnóstico, y ahora les toca a los políticos, que efectivamente, como decía Jesús, son los ciudadanos los que tienen que de alguna manera hacer que se muevan en esa línea, ¿no? Para corregir estos problemas del sistema, ¿no? Es que en una sociedad desigual en la que hay una gran concentración de rentas bajas no hay consumo, y si no hay consumo no hay crecimiento económico. Y claro, el Fondo Monetario Internacional dice, si el driver del crecimiento es el consumo y lo que estamos es cada vez más generalizando un amplio nivel de población en la categoría de trabajadores pobres o precarios, pues mal andamos, y eso exige cambios muy importantes. Desde luego. Lo que pasa es que siempre hay resistencias, ¿no? Siempre hay alguien que se beneficia de que la situación siga como está, ¿no? Y contra eso pues solamente la ciudadanía puede forzar que realmente esos cambios se produzcan, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Se nos ha agotado el tiempo. Muchísimas gracias a Carlos, muchísimas gracias a Jesús. Creo que ha sido un debate muy interesante. Han surgido muchas interrogantes, y yo creo que hemos ayudado por lo menos a plantear el tema, ¿no? La problemática y la necesidad de tener un modelo fiscal que sea justo, que sea progresivo, que se adapte a las nuevas tendencias, a los nuevos escenarios, y que ayude a soportar ese estado de bienestar que queremos todos. Muchísimas gracias. Gracias.